Buenas noches, bienvenidos al episodio número 488 del coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche con un programa en conmemoración a algo que ya mismo vamos a explicar, ¿verdad? Eh, Vamos a estar hablando un poquito con el amigo Manuel Minero González, que ya mismo voy a leer sus datos biográficos. Pero el tema del coloqueo de hoy va a ser el diario del ataque holandés a San Juan de Puerto Rico en 1625. Esto es una conferencia que es parte de esta conmemoración a los 400 años de haber ocurrido el ataque. De hecho, hoy que es 22 de octubre, hace 400 años, específicamente en el 1625, los holandeses queman la capital de Puerto Rico y los capitanes don Andrés Botello y don Juan de Amezqueta envuelven a las tropas de Balduino Enrico, que corren atropelladamente hacia sus embarcaciones para intentar escapar de la bahía de San Juan. Aún no había amanecido aquel miércoles cuando el capitán don Andrés Botello y Cabrera se presentó con sus hombres en un claro del manglar cercano a la fuente, desde el que se divisaba el puente de agua. Este punto era la única entrada por tierra a la isleta y recientemente había sido fortificado y reforzado por el enemigo. Mirando la silueta heterogénea que dibujaba su tropa, el capitán Canario podía instruir a toda la gente del campo que había reclutado en los puertos interiores de la bahía desde que partiera con sus 4 lanchas desde el Morro hacía ya 5 días. Esto es parte de este libro que vamos a estar hablando. Como les mencioné, nuestro invitado de hoy es Manuel Minero González, natural de Huelva, España, es licenciado en periodismo de la Universidad de Sevilla y especialista en comunicación empresarial. Su pasión por la historia marítima lo llevó a profundizar en el estudio de la navegación y la cartografía histórica en la Universidad Internacional de Andalucía. Durante 4 años trabajó en la Fundación Nao Victoria, 3 de ellos navegando en la Nao Victoria y en el Galeón Andalucía, con los que recorrió distintas rutas transatlánticas. En 2013 llegó por primera vez a Puerto Rico a bordo del Galeón Andalucía, experiencia que marcó su vínculo con nuestra isla y su posterior trayectoria profesional. Actualmente realiza estudios doctorales en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y desempeña un papel activo en la vida cultural e histórica del país. Es miembro de la Junta Directiva de la Casa España en Puerto Rico, preside la Asociación de Amigos del Fortín de San Jerónimo y dirige el Museo del Mar en el Viejo San Juan. Saludos, Manuel, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti. Nada, vamos a comenzar esta conferencia de tu parte. Más adelante estaré haciendo las debidas preguntas e invito a nuestro público a que, pues, cualquier inquietud, comentario o pregunta lo comparta con nosotros en nuestras redes. Comencemos. Gracias. Bueno, pues profundizar en el agradecimiento y a la invitación de Pablo Crespo para participar en el coloquio de hoy, este proyecto tan singular del Instituto de Cultura, del que pudimos hablar, tuvimos la suerte de hablar en el Museo del Mar hace unas semanas. Y agradezco igualmente también a la directora ejecutiva del ICP, a Melissa Santana, y a su equipo, pues para hacer posible esta retransmisión. En resumen, la charla, el coloquio de hoy, nos va a acercar a los acontecimientos más importantes que ocurrieron en la defensa terrestre y naval de la capital de Puerto Rico ante el ataque holandés de 1625, del cual, como bien ha dicho Pablo, pues recordamos hoy su cuarto centenario. Esta serie de acciones vamos a ver cómo eran propias de las mejores novelas de aventura que hemos leído desde nuestra juventud, ¿no? Aquella de los mosqueteros y tal, y que se sucedieron pues para dar forma a otro capítulo más del Annus Mirabilis, lo que se vino a llamar el Año Milagroso, el 1625, por la cantidad de victorias que se dieron
en este y otros continentes. Todas estas victorias, digamos, fueron representadas por Velázquez, Zurbarán, pintores famosísimos como Cajés, y que se expusieron en el Salón de los Reinos del antiguo Palacio del Buen Retiro y hoy forman, pues, están bajo la custodia del Prado, del Museo del Prado en Madrid, con un proyecto futuro para el 2027 bastante interesante de agruparla de nuevo en un mismo salón, ¿no? Dentro de esta conferencia o de esta charla, quiero que prestar a veces atención a los dibujos, a las imágenes que voy a compartir. Esta en particular se trata de una representación del San Juan del siglo XVII, dibujada por los holandeses. Vemos aquí la isleta del Viejo San Juan con el morro al oeste, en la otra punta el Boquerón, con la representación del Puente del Agua, Puente de los Soldados, que bien se narraba Pablo, que en el día de hoy fue también un punto crucial para el inicio de la expulsión de los holandeses. Y aquí el caserío, el conjunto de casas que fueron quemadas por los holandeses un día como hoy, hace 400 años, ¿no? Para daros una breve introducción, un contexto histórico, en 1625, esta flota holandesa que se apodera de la bahía de San Juan, con el general Bouwen Hendrickson al frente de 17 naos, llega a Puerto Rico para extender un conflicto que estaba arraigado en el corazón de Europa, la Guerra de los 30 años. Este capítulo de la historia europea, que se encuentra dentro de una guerra de los 80 años, donde las provincias unidas de Flandes, lo que hoy son los Países Bajos, se rebelaron al Reino de España hasta lograr la independencia. Tuvo repercusión una serie de batallas en todo el mundo, ¿no? Una de las más cercanas, uno de los capítulos más cercanos en tiempo y geográficamente a San Juan, y que tuvo repercusión en San Juan, fue la batalla de Salvador de Bahía, que vemos aquí representada en un cuadro muy singular, del que ahora voy a hablar breves palabras. Esta batalla da comienzo en 1624, cuando los holandeses toman Salvador. Salvador de Bahía, en Brasil, formaba parte de los territorios bajo la corona portuguesa, que en ese momento estaba bajo, digamos, el reinado de Felipe IV, rey de España y de su imperio. Y España lanza, junto a Portugal, una flota hispanolusa gigantesca. Aquí la vemos representada en forma de media luna tomando la bahía de Salvador, ¿no? De Salvador. Para que tengáis una idea de la magnitud de esta bahía, en su boca, si la boca entre el Morro y el Cañuelo, entre el Morro y San Juan de la Cruz, hay aproximadamente 1 kilómetro, en Salvador de Bahía hay 10 kilómetros. O sea, multiplicad por 10 la magnitud de la bahía de San Juan, ¿no? En ella se introdujo esta gran flota que tenía, fue una obra logística de la época mover esta cantidad de barcos, al frente Fadrique de Toledo, uno de los grandes almirantes, que desembarca toda serie de elementos militares, médicos. Fue espectacular ese desembarco, y aquí plasmado en un cuadro que ha estado por años oculto, no se ha mostrado en museos, excepto este año que hemos tenido la suerte de poderlo ver en el Museo Naval de Madrid, que lo restauró para conmemorar esta efeméride. Y rápidamente toma por sorpresa a la flota holandesa que estaba en su interior y desmantela los cuarteles holandeses y toma la ciudad, ¿no? Este despliegue se había pensado porque creían que Salvador se iba a convertir en un Breda, en una batalla de Breda aquí en América. Sin embargo, fue mucho más fácil de lo que pensaba. Sin embargo, sirvió para suerte para Salvador, para socorrerlo rápidamente, pero para mala suerte de Puerto Rico, como bien dice un autor que es Gottfried Rankin, Puerto Rico tuvo la mala suerte de que este despliegue hizo que la flota que venía holandesa para recuperar Salvador se moviera hacia parte de ella, hacia San Juan, y lo atacara, ¿no? La flota de Balduino Enrico, que era como los españoles conocían a Bouwen Hendrickson, entró en la bahía de Salvador. Al ver este despliegue de la flota hispanolusa, se retiró y, sin apenas entrar en combate, y Balduino dividió su flota, la mitad hacia África, hacia los territorios con presencia española y portuguesa, y la otra mitad hacia acá, hacia Puerto Rico. 18 naos que empezaron a navegar hacia Puerto Rico. Para situarnos en el campo de batalla de este Caribe del siglo XVII,
quiero comentar un punto bastante interesante que comparto, una forma de verlo que comparto con autores como Zapatero o Milagros Flores, que es ver las fortificaciones del Caribe no como un diseño único para defender cada isla. Es decir, el Morro, por ejemplo, en este caso no defendía solamente la isla de Puerto Rico, o igualmente el Morro de La Habana o el Morro de Santiago de Cuba, no era, o la defensa de Santo Domingo no eran solamente para cada isla, estaban pensados para aguantar el ataque del enemigo tanto tiempo como para que llegaran la ayuda de las islas amigas, ¿de acuerdo? Por eso está aquí representado en este mapa, que es un poco posterior, pero se representa desde San Agustín hasta Trinidad, Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago, La Habana, Veracruz y Cartagena como unos principales puntos en los que si una de estas ciudades era atacada, el resto iba a ayudarla tan pronto recibiera correo o información de que estaba siendo atacada, ¿no? Por supuesto, lo más rápido que llegaría serían de Santo Domingo y de Cuba, posteriormente Nueva España y después ya también de Cádiz y de la península. Por si alguien tenemos la suerte que nos pueda ver desde el exterior de Puerto Rico o desconozca este contexto geográfico, comentar rápidamente que el puerto de San Juan, el que fue atacado, se encuentra en el norte de la isla principal de Puerto Rico, en más bien noroeste. Y esa gran bahía que tiene bueno, dos accesos principales, el Boquerón, que es esta boca pequeña, y la boca grande defendida por el Morro, con muchos afluentes que sí que llegan y que fueron cruciales en esta defensa, caños afluentes de diferentes ríos y que desembocan en la bahía y fueron también clave en otro campo de batalla. No solamente se jugó en la ciudad, aquí la vemos representada también por los holandeses como una ciudad pues sin muralla alrededor, en 1625 no la tenía, con una gran fortificación que ya tenía que era el Morro, que sirvió como última bastión de defensa, y unida a esa isleta de San Juan, esta sería la zona de Puerta de Tierra, unida por un solo puente, que era el puente de los soldados en ese momento, ¿no? Para que tengamos una idea de quién era el enemigo, que ya hemos descrito brevemente, pues digamos que cuando desembarcaron estas tropas flamencas, que venían en 17 naos, eran unos 2.500 hombres, digamos, a su frente estaba Bowen Hendrickson, un personaje muy poco conocido en estos momentos, ha dejado muy poca huella, pero ya tenemos la suerte de que ha habido autores como Gottfried Franken, que han escrito obras como esta, que son monográficas para hablar de Balduino Enrique y conocerlo mejor, conocer sus antecedentes. Y hemos tenido la suerte de tener algunas charlas suyas aquí en la isla. Pues este desembarco de tropas flamencas se enfrenta a una defensa de Puerto Rico que es leal a Felipe IV, que era conocido como el Rey Planeta. Esta defensa tuvo que superar 40 días de carestía en el asedio y las bajas de un intenso duelo artillero y la impotencia de ver su ciudad ardiendo y siendo saqueada por un enemigo que era muy superior en armamento y en número. Hay que pensar que cuando, como hemos visto antes en el mapa, las fortificaciones estaban pensadas para la defensa y entonces tenían que mantenerse en el tiempo, imaginaos, meses, años, siglos, manteniendo un nivel de pólvora, alimentos suficiente para ser factible a la hora de cuando era atacada. El enemigo, el pensamiento era diferente. El enemigo sabía la fecha en la que iba a ser su ataque, entonces podía concentrar sus fuerzas, sus hombres, para tener el ataque más efectivo. Por eso, siempre el ataque a la ciudad de Puerto Rico y a otras ciudades siempre va a ser el enemigo una fuerza mayor que la defensa. En este caso, unos 2.500 holandeses frente a unos 330 defensores de Puerto Rico que fueron los que se quedaron en el castillo del Morro, ¿no? En la imagen anterior veíamos cómo eran más o menos las naos holandesas. Aquí las vemos en una imagen también dibujada por los neerlandeses con la flota detrás de la puntilla. Vemos aquí el Morro, la bahía, la puntilla y aquí la flota anclada donde hoy están 400 años más tarde las terminales de crucero, ¿no? Después de la puntilla. El resto de la ciudad, como veis, estaba ya con banderas holandesas, desde la fortaleza, la iglesia de Santo Domingo, la Casa Blanca y aquí las trincheras en el Glacis del Morro, donde se juega chiringa, pues ahí estaban las trincheras holandesas. El Castillo del Morro, como mencionábamos, se convirtió en el último reducto fortificado desde lo que unos 330 defensores supervivientes estaban bajo el liderazgo de su gobernador, de Juan de Haro,
y estaban aislados del resto de la isla. Aún así, hicieron frente a 2.500 holandeses que, bajo el mando de Balduino Enrico, pues le tomaron la ciudad, ¿no? Rápidamente. Este capítulo que voy a narrar a continuación, pues es el más memorable de la defensa del siglo XVII. Se sucedieron escaramuzas, duelos a capa y espada e incluso peligrosas incursiones desde Santo Domingo, desde La Habana y desde el interior de la bahía de Puerto Rico, de San Juan, para abastecer a los defensores del Morro que sin esta ayuda hubieran perecido de hambre. A partir de este momento ya sí que me dispongo a intercalar pues, las acciones militares terrestres y navales que cambiaron la historia de esta ciudad, acciones que la historia ha guardado en legajos y crónicas. Yo, en este caso, el diario del asedio holandés a San Juan de Puerto Rico de 1625 lo escribí basándome en las crónicas españolas de Diego de la Rasa, entre otros escritos, y también en las crónicas holandesas de la Art, que la describe y nos da un contrapunto de aquel ataque y aquella defensa. Si bien la flota holandesa se pudo percibir por primera vez el 24 de septiembre, para también ver el ritmo de la guerra de ese momento, desde ese día, desde el 24 de septiembre de 1625, se llama a las armas, se ordena que se reorganiza la defensa, se va sacando a la población civil de la isleta de San Juan y se hacen algunos movimientos que fueron erróneos o que se vieron digamos, las carencias de la defensa de San Juan. Por ejemplo, uno de esos movimientos que no fueron muy fructíferos fue el ordenado por el anterior gobernador, don Juan de Vargas, que había dejado su gobernación prácticamente a finales de agosto de ese año, un mes antes del ataque, y ya había entrado Juan de Haro, pues él, teniendo la experiencia del ataque de 1598 de Cumberland, que atacó por el Boquerón, pues, y por el Puente Soldado, él movió o dispuso piezas en el Cambrón de la época, y una guarnición férrea en la batería del Boquerón, esperando que atacaran por ahí los holandeses. Sin embargo, la escuadra holandesa decidió avanzar en su navegación y aprovechar el buen viento para atravesar entre el Morro y el Cañuelo. Aquí vemos una imagen del Morro a finales del siglo XVII, que sería cercana a la que se enfrentaron los holandeses, y el Cañuelo estaría justo a su frente, ¿no? Eso que parecía imposible es atravesar esa línea porque había un fuego cruzado de cañones, se consiguió en parte porque, según narran las crónicas españolas, los cañones del Morro se descabalgaban, es decir, cada vez que disparaban se caían de las bases de maderas que lo sostienen. Entonces hacía imposible volverlo a subir y cargarlo de nuevo para que dispararan. Eso hacía pues que solamente pudieran tener un tiro que no era efectivo, prácticamente. No daba tiempo a que fuera efectivo ese tiro. Es curioso porque el gobernador Juan de Haro, el gobernador entrante, pues cargó la culpa de este mal mantenimiento de la defensa al gobernador anterior, al Juan de Vargas, que estaba en ese momento bajo un juicio de residencia. Balduino Enrico, según las crónicas holandesas, y cito, libró gallardamente y entró en el puerto con la pérdida de 4 hombres y algunos heridos, y luego los otros navíos que recibieron escaso daño. O sea, la entrada fue prácticamente triunfal y fácil, aunque eso fue el 25 de septiembre, no fue hasta el 26 cuando logran esquivar los bajos de la bahía y entrar ya directamente por la puntilla. La artillería holandesa, antes de desembarcar los soldados, pues comienza a arreciar, a castigar la puntilla, donde había una resistencia organizada por dos partidas, dos compañías, la de Juan de Amézqueta y la de Patricio de la Concepción. Juan de Amézqueta lideraba la compañía de los hombres, digamos, extranjeros, o sea, de fuera de Puerto Rico, y Patricio de la Concepción la de los negros libertos, ¿no? Ambas compañías se enfrentan a esos primeros 800 holandeses para parar esa carga. Aquí vemos algo similar que pasó en Cádiz en esa misma época, en este caso representado por Zurbarán. Es un extracto de esta defensa de Cádiz contra los ingleses, que también iba a tropa holandesa. Y ese primer freno, imaginaos luchar en la puntilla
bajo la artillería holandesa le está disparando desde los barcos y ellos frenan esa arremetida holandesa, logran con ese primer freno, ese sacrificio, pues que los vecinos que quedaban en la isleta huyan hacia el interior de la isla grande, del resto de Puerto Rico, y se intensifiquen y sean fructíferos los esfuerzos del gobernador y sus hombres pues para concentrar todos los alimentos, todos los pertrechos que podían estar en el pueblo, introducirlos dentro del castillo del Morro, incluidos los cañones de la Raspur, que era un galeón que se hundió 2 años antes, que estaban en el pueblo, también lo introdujeron en el interior del Morro, y eso obligó a Balduino Enrico a un asedio prolongado, como fue, ¿no? El 27 comienza ya el bloqueo de la bahía. Esto es un resumen, en el libro está más en detalle, pero quiero acercar algunos digamos, contextos para que veáis cómo se utilizaba el entorno natural, pues también como un medio de defensa y de ataque, ¿no? En este caso, ya los barcos que se acercaban, pues desde Santo Domingo, desde Cuba o desde las Canarias, lo tenían muy difícil de entrar en la bahía, puesto que ya veían pues, una flota holandesa en su interior y también pataches holandeses que custodiaban la entrada, ¿no? Aquí vemos una imagen del exterior también holandesa. Aquí vemos el Morro. Imaginemos que estamos en el exterior navegando fuera de la boca de San Juan, y aquí vemos el cañuelo enfrente con bandera holandesa, que también estuvo bajo sus órdenes, ¿no? Eh, por suerte, antes de este bloqueo, en los primeros momentos de este bloqueo, dos barcos, perdón, tres barcos correos, tres embarcaciones rápidas rompen ese bloqueo para enviar noticias a las islas cercanas, y también durante todo este bloqueo, durante todos estos días de carestía, pues logran algunas embarcaciones entrar desde Cuba, la Española y las Canarias, pues para traer algo de alimentación al Morro. Por supuesto, desde el interior de la bahía hay un juego impresionante en el que de noche la gente de la tierra, la gente de Puerto Rico se jugaba la vida atravesando la bahía, trayendo por el río Bayamón, por San Antonio, por los diferentes afluentes, Martín Peña, trayendo pues queso del país, fruta del país a las baterías bajas del Morro para abastecer, digamos, a los soldados dentro del asedio, ¿no? Ese mismo día ya empezaron las primeras cortaduras, las primeras siembras de trincheras. Vemos esta imagen del Morro con el campo del frente, donde, ya os digo, se vuelan las chiringas. Pues ahí, justo donde trazaron estas líneas, poco a poco fueron cavando estas trincheras, que al principio eran 350 pies, pero acabaron siendo unos 3.300 pies de trincheras, y lo que buscaban los holandeses era buscar un ángulos muertos donde la artillería del Morro, que no tenía mucha pólvora, pero era certera, pues donde no alcanzara y llegar lo más cerca posible, donde colocar sus piezas holandesas de artillería para disparar pues entre balas de 7, 12 hasta 18 libras. Era su intento de abrir una brecha para que esos 2.500 soldados holandeses rindieran a estos 300 defensores del Morro, ¿no? Es en ese momento donde se inicia el, el racionamiento de la comida. Hay un personaje muy interesante, que es el capitán Juan Millán de Zaya, que llevaba 20 años de experiencia junto a Juan de Haro, pues en Flandes, en el Mediterráneo. Había abastecido muchas batallas, barcos y tal, y tenía bastante experiencia, y es el que es capaz de sostener la moral de la tropa en el interior, puesto que tenían agua de más gracias a los aljibes del Morro, pero no alimento suficiente, y tuvieron que controlarlo, y él supo hacerlo, ¿no? Para que esa carestía de alimentos no minara la moral. Y ante esa conciencia de estar aislado es cuando empiezan pues los primeros intentos de contraataque. Es cuando ya desde el Morro se empiezan a medir las fuerzas del enemigo. Uno de ellos, uno de esos primeros momentos, fue el que ha ocurrido el 4 de octubre en una encamisada, que os explico ahora rápidamente. Una encamisada era un ataque nocturno en el que una fuerza, en este caso las que estaban en el Morro, unos hombres poco armados, apenas con espadas, dagas, solo algunos que tenían buena puntería, buen uso del mosquete o el arcabuz lo llevaban, pero armamento mínimo, muy ligero. Intentaba adentrarse en el campo enemigo, en este caso en el campo holandés, para llegar donde estaba su artillería, sus cañones, y clavar un clavo dentro del oído del cañón, donde se echa la pólvora que hace la mecha, ¿no? Eso inutilizaba la pieza y, digamos, pues era lo que buscaban.
En este caso, en esta encamisada, que ya os digo que no fue fructífera, unos 80 hombres que fueron liderados por un veterano, Sebastián de Ávila, se dividían en tres cuerpos: el de Sebastián de Ávila, Andrés Botello, el capitán canario del que después hablaremos, y Antonio Mercado, que era hijo de un capitán que había sido gobernador anterior de Puerto Rico. Pues se adentraron, salieron en la oscuridad del Morro, avanzaron hacia el campo enemigo con tan mala suerte que los jóvenes que iban con, los 10 hombres jóvenes que iban con Antonio Mercado se adelantaron demasiado, corrieron demasiado, despertaron a los holandeses y tuvieron que retroceder rápidamente dentro del Morro. Este intento, aunque no fue fructífero, sí que fue clave para saber, digamos, los puntos vulnerables del campo enemigo. Y al otro día, a la mañana siguiente, sin esperar mucho, ocurre un episodio memorable, el 5 de octubre, y por el que tenemos este monumento frente al Morro. El 5 de octubre de 1625, a las 12 del mediodía, sin jugar con la noche, sin jugar con la sombra, a pleno sol, salen del Morro 50 hombres liderados por Juan de Amézqueta, con tanta fuerza, con tanto arrojo, que dispersan a los holandeses de sus trincheras y le da tiempo, pues, para desbaratar las obras del enemigo y intentar, digamos, identificar los líderes de la tropa, que eran aquellos mejores vestidos, los holandeses mejores vestidos, y que intentaban reagrupar la ofensiva. Y entre ellos, Amézqueta choca su espada con la del sargento mayor Ussel en un duelo en el que todo se para y ellos dos empiezan a luchar a espada, ¿no? Era en unos momentos en los que había, en este siglo XVII, había unos códigos de la guerra que si dos espadas parecían se chocaban, pues el resto lo respetaba hasta que se cumpliera el desenlace, ¿no? Tanto fue así y con tanto claridad se vio, o bueno, en cercanía, porque desde el Morro se pensó que Amézqueta estaba luchando contra Balduino Enrico por la riqueza del ropaje de Ussel. Sin embargo, en las crónicas holandesas narran perfectamente cuando Amézqueta, digamos, desarma a Ussel y le clava su espada y le quita la vida. En ese momento, pues los mosqueteros holandeses disparan a los hombres de Amézqueta, que tienen que volver al Morro ya con las armas que habían sustraído de las trincheras holandesas, y dejan en las trincheras unos 60 holandeses heridos, 10 muertos, entre ellos el mayor Ussel. Breve inciso: Amézqueta fue un hombre ya veterano, ya tenía casi los 60 años cumplidos. Aquí había estado 14 años recluido, cautivo en Argel y en Constantinopla, porque había sido apresado en unas galeras. Él había hecho su carrera en las galeras del Mediterráneo, incluidas las de Andrea Doria, con la toma de Argel en 1601. Después empieza a navegar en la flota de Nueva España y planta aquí su plaza de capitán de infantería como por 18 años. O sea, ya aquí era un veterano con dos de las mejores casas de la ciudad, que sufren mucho daño y que tiene este arrojo todavía y esta experiencia para poder hacer un ataque como este y otros que veremos a continuación, ¿no? Ese mismo día, por cierto, disculpen que vuelva, ese mismo día fue crucial. Una anécdota es que en la noche del 5 de octubre, los paisanos que decíamos que cruzaban, aquellos, bueno, ya decir jíbaro en esa época es complicado, pero aquellos campesinos que cruzaban con sus canoas, con sus piraguas, intentando llegar al Morro con alimento y tal, se cruzan con una embarcación holandesa en la cual estaban borrachos, ebrios, y eran unos 4 hombres de la tierra contra unos 16 holandeses. Saltan de su piragua, de su canoa, a la barca holandesa, donde matan unos 14 holandeses y se quedan con esa embarcación y se la llevan al Morro, eso va a ser crucial en el desempeño de la batalla. Después de este altercado del 5 de octubre, los holandeses intensifican su castigo sobre el Morro con su batería. Ellos tenían pólvora además y, al contrario que el Morro, que tenía poca pólvora en ese momento, los mosqueteros defensores, los mosqueteros españoles, se concentraron en la Torre del Homenaje, que aquí vemos una imagen holandesa también del Morro. Aquí vemos una estela en latín que dice el castillo con su torre, ¿no? Aquí vemos la Torre del Homenaje, que ya no se encuentra, evidentemente, porque desde ahí disparaban los mosqueteros españoles a las trincheras holandesas con bastante éxito. Sobre esa torre es donde se concentra la artillería para destruirla, y es el 8 de octubre cuando ya finalmente sucumbe, cae la torre, después de 6 jornadas de un castigo artillero continuo, ¿no?
El fuego contra el morro continúa y los holandeses llegan a cruzar la bahía para quemar las chozas en la zona de Palo Alto, para intentar frenar el tráfico de canoas que traían víveres al morro, ¿no? Sin embargo, a partir de ese momento también la defensa naval se intensifica. Es en este momento donde comienzan las escaramuzas en la bahía. Desde ese momento que entra la lancha, que aquí podemos ver una lancha holandesa de esa época dibujada de otro capítulo, entra en el morro, se prepara al capitán Andrés Botello, capitán canario, para que busque a los hombres que han podido venir desde Coamo, desde San Germán, desde Arecibo, para que se concentren, digamos, alrededor de las orillas de lo que era en ese momento Bayamón, las orillas de Cangrejo, y vayan uniéndolos a todos, los reúne en la zona de Miraflores. El 13 de octubre, una de las naos que se había movido, una de las naos holandesas se había movido hacia el canal de San Antonio, es atacada por un solo hombre que era Juan Pérez el Bueno. Bueno, era un joven de aquí de la tierra, de 23 años en ese momento, que bajo las órdenes de Botello se lanza a nadar en medio de la noche con algo de pólvora en un cartucho, un barril, sube a bordo de esa nao, intenta sabotearla, intentando que arda esa pólvora, no lo logra porque la pólvora parece que estaba húmeda y tal, según las cartas, y él logra escapar y vuelve, ¿no? Pero eso anima a estos hombres del resto de la isla a moverse ya por la bahía con esta embarcación holandesa. En uno de esos movimientos se cruzan con otra embarcación holandesa que le hace un saludo en holandés. Alguno que estaba a bordo y que sabía más o menos chapurrear el holandés lo intenta con mal logro, se le notó bastante el acento. Y empiezan a luchar y se quedan con la otra lancha holandesa. O sea que ya tienen dos lanchas holandesas con las que entran en el interior del río Bayamón. Aquí vemos una imagen del río Bayamón de la época, para que tengáis una idea. Este es el Cañuelo, ¿vale? Esto está unido actualmente, es una península, pero antiguamente el Cañuelo estaba en una isleta separada, ¿no? En San Juan de la Cruz. Y aquí estaba, así era la desembocadura del río Bayamón, que lo sabemos tanto por pinturas como por narraciones, en las que tenía una doble desembocadura, una hacia el interior de la bahía, ¿no? Hacia el Morro, y otro hacia el exterior, sería hacia lo que es Boca Vieja. Aquí se internaron los hombres de Botello con dos lanchas holandesas y aquí recibieron el ataque de hasta 140 holandeses que vinieron en unas 6-7 lanchas que cerraron la entrada. Es muy curioso leer en las crónicas holandesas cómo ellos reciben aquí una emboscada de los hombres de Botello y los que quedaban fuera describen cómo el río se volvió rojo, ¿no? De la sangre que había pasado, de lo fuerte, ¿no? Y cómo se apoderan los defensores ya de Puerto Rico de 4 lanchas holandesas, con las cuales el 16 de octubre de 1625 recuperan el Cañuelo. Claro, 4 lanchas contra un Cañuelo que en ese momento tenía la bandera holandesa, estaba repleto de soldados holandeses, era complicado asaltar con 4 lanchas un castillo, una torre, pero no lo hacen frontalmente, sino que hacen pasadas, según lo describen, y saltan los más valientes, entre ellos Juan Pérez el Bueno, que es este personaje que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Saltan con óleos, con aceites para embadurnarlo y prenderle fuego, y así prendieron fuego al Cañuelo, quemaron a los que estaban en su interior, creo que cautivaron, según apunté, a unos 14 holandeses que después acabaron en el Morro. Y ya tenían en ese momento tanto el Cañuelo como el Morro, es decir, ya de nuevo podían cerrar con artillería la salida principal de la isleta de San Juan, teniendo la flota holandesa en su interior, ¿no? Eso hace que el enemigo se desespere, intente unos golpes de mano, intente unos últimos avances en su asedio, que tenía toda la de ganar y ahora está viendo cómo pierde terreno. Y ahí recibe la noticia de la inteligencia holandesa de que había una gran escasez de pólvora en el Morro, que apenas había pólvora, y que sería buena idea acercarse con 2 naos, con 2 embarcaciones, a las faldas, cerca del Morro, cerca de sus murallas, para ver pues si había algún hueco, poder... en un principio parecía como un reconocimiento, porque las naos tenían pocos hombres en su exterior, pero en el interior de esas naos estaban, como un caballo de Troya, estaba llena de soldados holandeses, ¿no? Y es curioso cómo sucede, ellos querían o asaltar el Morro en algún descuido o
recibir el ataque de los hombres de botellos en las barcas de que habían robado a los holandeses para saltar sobre ellos y acabar con los hombres de botellos, los hombres de la tierra, ¿no? Sin embargo, no ocurre esto, sino que Juan de Haro ordena que la poca pólvora que tenga se concentre en los cañones cercanos a las naos y le disparan con toda su fuerza, ¿no? Y casi la hunde. Fue casi un ataque vergonzoso para los holandeses. Eso hace que ya ese 18 de octubre empiecen los movimientos pues, para llenar las naos, repararlas y preparar la salida con todo lo que había en la ciudad. Se llevaron todo lo posible de valor que consideraban y ya empiezan a pesar en la huida, ¿no? No sin antes amenazar al gobernador. Él le ofrecen la posibilidad de que entregue la fortificación, el morro, o si no, le quemarán la ciudad, ¿no? Ahí Juan de Haro, según recoge las crónicas, narra una frase que pasa a la historia, que dice, en esta isla hay madera de más y ánimo en su gente para volver a construirla, ¿no? Y poco después, aquella madrugada de entre el 21 y 22 de octubre, hace justo 400 años, los holandeses queman la ciudad. Todas las casas de la ciudad, unas 98 casas, están incendiadas, incluidos pues, los grandes monumentos de la ciudad, ¿no? Ese inicio del fuego fue la señal que los hombres de Ametz, que estaban unos 150 en ese momento, hace que se lancen contra la ciudad y se unen los 50 de botellos que vienen desde la zona del Boquerón, atravesando el puente de los soldados. Se unen en la ciudad esos 200 hombres, ¿no? Los 150 de Botello, perdón, los 150 de Mezqueta y los 50 de Botello, y expulsan a lo que queda ya de los soldados holandeses que tiran sus antorchas, sus hachas, sus teas de fuego y salen corriendo hacia las naos donde estaba Balduino Enrico. Para mala suerte de que no tenían, para los holandeses que no tenían viento favorable y tienen que moverse con las anclas de las naos, con pequeñas embarcaciones a remo, en un movimiento muy tedioso hacia el interior de la bahía, alejándose de las trincheras de la artillería que ya estaba plantando los defensores de Puerto Rico desde la puntilla hasta el morro. Digamos que aprovecharon ese momento de vulnerabilidad holandesa para disparar a esas naos que se movían de forma muy lenta, ¿no? Esos momentos, esos 10 días en el que los holandeses pues, se ven cautivos en la bahía que intentaron conquistar, ven como, bueno, tienen que medir la bahía para salir sin dar con ningún bajo y tal. Esas medidas son controladas por los artilleros españoles para situar cañones antes de que el viento sea favorable de los holandeses. Y también dentro del morro, el gobernador ordena crear una cadena para cerrar la bahía. Ese intento no fue fructífero, pero está documentado. Y el 1 de noviembre tercia el viento a favor de las naos holandesas y ya salen o intentan esa primera salida del 1 de noviembre de 1625 hacia el exterior de la bahía, ¿no? Ahí es donde toda la artillería, pues, de que estaba en tierra desde la puntilla hasta el morro, dispara contra esa flota que intenta salir, no con éxito, ya que ahí tienen problemas, embarrancan y tal, y giran, solo salen algunas, se quedan fuera, el resto vuelve a la situación inicial. Y en el 2 de octubre es cuando ya, perdón, el 2 de noviembre es cuando ya logra salir el resto, excepto una, la Mandelblick o Mendelblick. Es una nao de las más grandes de la flota que se queda embarrancada unos días en la bahía. Y es muy curioso porque aquí hay también unas luchas con pequeñas embarcaciones en las que Botello intenta recuperar una nao que le han robado, que se llamaba Nuestra Señora del Rosario y San Antonio, y logra recuperarla, pero cuando entra dentro de la bahía, el gobernador le pide que con esa nao ataque a la Mandelblick. Sin embargo, hay un movimiento holandés que se la roba de nuevo y ya en el futuro esa nao los holandeses la llaman Puerto Rico, curiosamente. Y la Mandelblick, los integrantes de la Mandelblick, según las crónicas holandesas, logran escapar de la embarcación, no sin antes intentar prender la Santa Bárbara. Bueno, digamos, donde se concentraba la pólvora de la embarcación para cuando llegaran los defensores, los hombres de Amézqueta, pues explotarla, ¿no? Digamos, que explotara con los defensores de Puerto Rico. Sin embargo, los hombres de Amézqueta logran cortar la mecha, la pólvora, y recuperan
esta valiosa embarcación que después con su venta, pues se da recompensa a los principales autores de la defensa. Aquí vemos un trozo del cuadro un detalle del cuadro de la recuperación de la isla de Puerto Rico eh, por el gobernador Juan de Haro, que fue dibujado por Cajés, pintado por Cajés en el 34, aunque ante la muerte del autor fue finalizado por dos de sus estudiantes, según los estudios. Y aunque la orografía no es perfecta en su representación, pues sí que nos representa esa huida de los holandeses en este detalle que hemos destacado, ¿no? Ya cerrando digamos, la parte de las conclusiones, quiero hacer este pequeño resumen de cuáles fueron las pérdidas y las recompensas, así como la repercusión en la ciudad, ¿no? En el futuro. Bueno, por supuesto, el fuego afectó a los principales edificios de la ciudad. La fortaleza de Santa Catalina se quedó prácticamente en los muros. La iglesia de Santo Domingo, pues también sufrió mucho. Fue el desplome de su campanario el que fue más acuciante ese daño. La catedral también desapareció prácticamente bajo la ceniza, incluyendo la pérdida de la biblioteca del obispo Balbuena, que era una de las bibliotecas más importantes de América, según llegaron a escribir sobre ella autores como Lope de Vega, cuyos versos se encuentran en una tarja de mármol en la Catedral de San Juan y también en la iglesia de Valdepeñas en Castilla-La Mancha, de donde era oriundo el obispo Balbuena. Y también, bueno, pues los holandeses al principio destrozaron las bodegas de vino para intentar controlar el consumo por parte de los soldados holandeses. También robaron las embarcaciones de los puertos, sus cargas de harina de mandioca, de cueros que tenemos documentados. Y también se llevaron embarcaciones como esa nao de Nuestra Señora del Rosario y San Antonio. Digamos que ganancia para los historiadores que les gusten esta parte de la historia fue la cantidad de misivas, de cartas que a partir de este ataque se escriben Juan de Haro, el obispo Balbuena y otros defensores de la ciudad, pues a favor de aquellos que pusieron en vida su vida en riesgo para defender la capital de San Juan. También las recompensas que se distribuyen con la venta de esa embarcación de la Mendeblik, que para que tengáis una idea, unos 2.000 ducados llegaron, aunque finalmente no fueron entregados tal cual al gobernador Juan de Haro, 1.000 para Mézqueta, que también eh, eh, fue nombrado gobernador de la fortificación del Morro de Santiago de Cuba, otros 1.000 para Botello, que no pudo ser nombrado eh, alcaide del Morro de San Juan, sino que se le dio un cargo en un navío por falta de experiencia en Flandes y tal. Y otras recompensas de otros autores que eran, digamos, de más bajo rango, como Juan Pérez el Bueno, fueron unos 100 ducados, o sea que también fueron recompensados. También mencionar pues, que después de este ataque se refuerza la dotación y también las fortificaciones, ¿no? Vamos a ver en la siguiente imagen cómo la ciudad cambia, ¿no? Se inicia una gran transformación durante el siglo XVII, donde la ciudad comienza el siglo pues, con una única gran defensa, en este caso el Morro, ¿no? Que defendía la boca principal, aunque tenía otras defensas de menor tamaño, como si ese puente fortificado de San Antonio todavía no, pero de los soldados, esa batería del Boquerón, por la zona de Escambrón, todo el Morrillo, toda esa zona, también el Cañuelo, pero digamos que la principal fortaleza era el Morro y había una carencia, una flaqueza que era que todavía no se había cerrado el recinto amurallado, ¿no? Y esa fue la principal flaqueza en el conflicto que hemos descrito. Después del ataque de 1625, pues se cierra el recinto con grandes obras, pues en el recinto sur, que le da nombre a la calle, ¿no? Este sería el recinto sur de la ciudad, con puertas, fortificaciones inmensas como el San Cristóbal, que siguen ya, digamos, formando la ciudad como ya una ciudad completamente amurallada, ¿no? Y ya dando paso a una evolución mayor que se da en el siglo XVIII y que ya pues nos daría pie a contar la historia de una ciudad con una defensa más férrea y en la que ya también se tuvo que enfrentar a otros ataques.
Nada, mencionar eso, para aquellos que quieran, tengan curiosidad por leer, pues tanto el párrafo que leyó al principio Pablo, como el resto de detalles, con digamos, una cronología, pues usé, digamos, la excusa de darle esa forma para escribir este diario del ataque holandés, en el que se describe día a día cómo se desarrolla el ataque. Lo pueden encontrar pues, en la librería del Viejo San Juan, también en el Museo del Mar, en Amazon está en inglés y en español, así que aquel que tenga alguna curiosidad, alguna duda, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Excelente, Manuel. Me gustó mucho, ¿verdad? Esto es uno de los episodios, digo, no, yo sé que quizás no para todo el mundo, ¿verdad? Pero es uno de estos episodios donde gloriosos de la historia de Puerto Rico, donde el país se ve ante la amenaza de un poder extranjero Ujú. y vemos aquí cómo la gente se une y lucha, en este caso, en contra de los holandeses. Tengo aquí varias preguntas, vamos a ir con ellas, no las voy a mencionar en el orden que las recibí, pero me gustaría comenzar hablando un poquito sobre Amezqueta. El tipo Ujú. tenía 60 años y en el libro tú tienes un anejo donde se presenta una especie de hoja de servicio. Claro, es un párrafo, pero presenta varias cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, él estuvo en Génova, Ujú. fue prisionero de los árabes o musulmanes, no sé, en Argel. Turco, en este caso, sí. De los Sí, turcos. fue prisionero en Constantinopla, que era de los turcos. Ujú. Estuvo en Malta, participó en la toma de Argel. Navegó en la flota hacia Nueva España y 18 años como capitán de infantería en Puerto Rico y a los 60 años batiéndose en un duelo contra un sargento mayor holandés, Así que es. no sabemos la edad de este sargento mayor, ¿verdad? Ujú. Pero la realidad es que hoy día, pues quizás una persona de 60 años se ve joven. Pero en el siglo XVII una persona de 60 no era común que una persona de 60 años tuviese esa fuerza. Curiosamente, Juan de Aro también era más o menos de esa edad y había combatido también en Flandes. Es decir, que había esas excepciones gloriosas, pero es que lo de Amezqueta lo que lo agrava más son esos 14 años de cautiverio bajo los turcos. O sea, imaginaos lo que era una cárcel turca en el siglo XVII, en la que hubo personajes como el propio Cervantes, que fue Sí. cautivo durante 2 años, ahora no sé, no me acuerdo si era 2 o 5 años, pero o sea, 14 años cautivo en una cárcel y él vuelve a la galera y y es aquí donde rehace su vida. De hecho, aquí llega a tener incluso ingenios de azúcar y tal. Y cuando él era original de Guipúzcoa, del País Vasco, de la zona del País Vasco, español, y entonces el momento en el que cuando él vuelve de hacer ese servicio, después de esta batalla, va a Santiago de Cuba, decide quedarse en San Juan y morir aquí, con su familia y dejando un legado que a aquellos que les gustan todo el estudio de los árboles genealógicos y tal, la genealogía, pues llega hasta nuestros días, se puede seguir ese rastro, sí, aquí en Puerto Rico, en San Juan. Sí, déjame leer. Félix E. Rivera Ujú. envía saludos, excelente Saludos, saludos. libro, recomendado para los recreadores de historia de Puerto Rico. Julio Benito Cabrera, genial, a la amenaza holandesa de que quemaría la ciudad y Juan de Haro respondió que no se rendiría, que tenía suficiente madera para reconstruirla. Sí. Eh, Y ánimo en su gente, también recluir, o sea, supo mencionar el ánimo de la gente de aquí para volver, de nuevo, superar todos los problemas que tenían para mantenerse y construir de nuevo la ciudad, ¿no? Como siempre. claro, claro. Te iba a preguntar que tú tengas conocimiento, la catedral, en ese momento, antes de ser quemada, ¿era completamente en madera o ya tenía construcción en piedra o Fíjate, mampostería? ahí
Entiendo que tenía una parte de construcción en piedra, pero me estoy basando en los estudios que hizo el arquitecto Andy Rivera para Puerto Rico History Building, en el que ha hecho una secuencia cronológica de cómo era la catedral y recuerdo como que una planta de mampostería, de hecho hay piezas, hay zonas como la capilla gótica y tal, que entiendo que es anterior, es decir, que la quema fue muy grave, aunque entiendo que alguna base sí que se quedaría para su planta posterior, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Sí. Digo, también hay que ver con la gravedad del fuego, pudo afectar la mampostería y si la base era de mampostería. Sí, también. Sí. Sí. Ok, esa fue otra pregunta que me estuvo bien interesante. Ahora, tú estuviste presentando unos planos Sí, que los sacaste de la Biblioteca Nacional de Francia. sí, correcto. Esos planos, esa fuente primaria, ¿esos son planos individuales o eso está dentro de un... Están dentro de este, que lo utilizo para la portada, de hecho. Si te fijas, es este mismo plano que realmente es el mismo plano que tiene diferentes detalles en el que se muestra tanto en un lado como en otro. Ah, perdón, que lo tengo aquí en la pantalla. Tanto el exterior de la bahía como el interior de la bahía con la flota holandesa y las banderas en el Y, interior, ¿no? Que era lo que hemos visto anteriormente. Pero se encuentra todo dentro de la misma pieza y la custodia la Biblioteca Nacional de Francia. Sí. vi que te enseñaste un plano con las trincheras. ¿Es este que tienes aquí a mano izquierda? Sí, eso es ese mismo aumentado. Sí, tiene bastante calidad y se puede aumentar. Sí, sí, si quieres me dirijo. Por cierto, en esta, no sé si es en esta versión, pero es curioso ver cómo los holandeses, después de haber perdido el cañuelo, cuando la posicionan en su leyenda del mapa, la describen como la isla de la mala suerte, ¿no? A la isleta del cañuelo. Cuando Sí, describamos la trinchera, aquí la tenemos, sí, es de ese mismo dibujo. ok, ok. Sí, ahí. Sí, sí, es el mismo. Hay otra versión que no está en color, pero esta es la que entiendo que es más descriptiva. Sí. Sí, sí. No, esto está genial. Ujú, Déjame tachar para no, como lo estoy haciendo así salteado, dependiendo de los temas. Ah, ujú. mencionaste al principio una flota hispano-rusa, una armada. Lusa. Ah, Portuguesa, luz, lusa. portuguesa, ok, ok. Sí, Está bien, pues aclarado ese punto. sí, Sí, disculpa. eran aliados en ese momento, ¿no? Claro, realmente estaban bajo la corona española por Sí. cuestiones Hasta de mil seiscientos herencia. cuarenta. Eso es, eso es. Sí, sí. Si no me equivoco, 1580 a Sí, 1600. finales del reinado de Felipe segundo, inicio de Felipe tercero, hasta eh, el 640, sí. Y que de hecho de esa historia es bien interesante. Yo he visto varios videos y he leído sobre la muerte del rey portugués Sebastián, si no me equivoco, Ok. que invade Marruecos, el actual territorio de Marruecos, Mm. y va con esa confianza de que va a acabar y que va a conquistar, porque pues estaba esa visión de que conquistar toda esa área para seguir para Jerusalén. Y llega allí y son derrotados. Y en el Ya. revolú muere. Y Portugal se quedó sin rey. Mm. Muy bien, Manuel, vamos a continuar. Eran, partiendo de Ajá. ahí, y disculpa que se me ha olvidado mencionar algo interesante, y es que esa época era una época donde los gobernadores, en este caso el rey que menciona, pero también el gobernador de Puerto Rico, por ejemplo, Juan de Haro, se ponían a pie de cañón. Es decir, Juan de Haro, cuando se está despidiendo a la flota holandesa, él está sirviendo un cañón. Está justo en la parte del cañón, un cañón que explota, y él recibe, ahí tengo por ahí, se cuenta las heridas que tiene entre el cuerpo y la cara. Y dice otra frase mítica que dice como, hijos, sigan luchando, ¿no? Como que nadie deje de luchar por esto. Y, Claro. y es curioso, es una época diferente. Sí, no, no, y claro, él tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Porque es parte La moral dependía de eso, sí. de mantener la moral Mm, de su personal, sí. que no todos eran militares profesionales. O de Este, mucho tiempo, claro, la experiencia a veces no era tanta, ¿no? Algunos sí, alguna vez, pero Exactamente, bien curioso, esto ya es comentario mío. Hoy día, cuando se leen los manuales de estrategia militar, pues para usted tomar una posición necesita tener una ventaja 3-1 mínimo. ujú, En aquel tiempo, con la tecnología existente defensiva, que ahora cuando digo tecnología es el castillo, o sea, ujú, no es como en las películas
Porque en las películas, claro, como tienen que dar mucha acción, presentan esa ola de soldados cogiendo hacia la muralla y poniendo Claro. las tojetas y poniendo las escaleras y todo el mundo subiendo. Pues claro, en la Mm. película tienen que hacerlo así para que no te abujas, ¿verdad? Y no digas que es una que es una mala película. Y el Pero ritmo era diferente. sí, en la realidad era completamente diferente. Aquí vemos un asedio que duró más de un mes, ¿no? Sí, claro, desde el 24, bueno, 25 de septiembre hasta el 2 de noviembre. Sí, y en esta narrativa, de hecho, recomiendo que adquieran el libro, se puede ver esos movimientos de combate que eran salidas del castillo para atacar las trincheras desde el lado castellano y desde Mm. el lado holandés era como ellos van construyendo las trincheras para ir acercándose poco a poco a las murallas. Me imagino que en algún momento vendrían lo que se conoce como los zapateros, lo que hoy día son Claro, la ingenieros idea de era, combate. eso es, Ah, la idea era los zapadores, ¿no? La idea era zapador. rendir la ciudad o por hambre o por fuego, ¿no? O sea, por fuego quiero decir por artillería. En este Sí, caso, claro, al aislar el morro era fácil para aislar entre ellos, digamos, en la tierra, pero en el mar era difícil para ellos, para ese flujo de piraguas y de canoas que llegaban. Lo intentaron, pero no lo lograron. sí, Y ese cavar de trincheras con zapateros se tenían que hacer bajo el fuego, que por poco que fuera era peligroso. El morro, si veis ese glacis que tiene, esa llanura, esa entrada que tiene donde aunque lo mencione por tercera vez, donde se vuelan las chiringas, ¿no? Tiene esa sí, inclinación que hace que la ventaja sea para el que defiende. Es decir, desde el morro te disparan con la gravedad más alta, ¿sabes? Con el punto más alto, a favor de la sí, gravedad. Mientras tanto, tú tienes que disparar en contra de esa fuerza, más ir avanzando. O sea, esos zapateros tenían que ir, zapadores tenían que ir cubriéndose con maderos y tal, hasta que ya la trinchera estaba formada. Era complejo, pero había toda una industria o preindustria de instrumentos y herramientas, estaba dibujada tanto por los holandeses como por manuales españoles y tal, de cómo elaborar ese tipo de herramientas pues de asedio de la época. sí, sí. También me estuvo curioso estos enfrentamientos entre las canoas y las lanchas. Las Ujú. canoas locales versus las lanchas llenas de personal y cómo se enfrentaban unas a otras. Sí, sí. Este, que no es, y vuelvo y lo recalco, no es como salen las películas. Claro, el día que vayan a hacer una película de este evento, vamos a ver la gente, los holandeses tratando de subir la muralla con las escaleras y todo eso, porque ese tipo de acción es lo que llama la atención en la Ya, película. bueno, esperemos que no, esperemos que se ciñan a lo ocurrido, que ya fue bastante emocionante. O sea que sí, sí, sí. Sí, sí, estoy completamente. De hecho, si usted, y le hablo al público, ustedes leen el libro, esto es como leer una novela de acción, o esto es como estar allí, o sea, estar allí. Quizás no, quizás sea porque pues yo soy veterano y trabajé como artillero. Cada vez que mencionaban artillería, a mí me ponía bien atento, se me subía la ansiedad y me traía recuerdos de Afganistán y todo eso. Entiendo, entiendo, Sí. entiendo. La idea del libro era puramente divulgativa, es decir, que no se concibió como una obra académica, simplemente para divulgar, que fuese ágil en su lectura, por eso cada capítulo apenas son eso, lo que ocurre en un día y también intenté sacarle de todo artificio novelesco que fuese inventado y ceñirme a lo que ponía en una crónica y otra, y de ahí Ok. que fuese más conciso, ¿no? No intenté llevarlo más allá de lo ocurrido. Por eso Sí, no sí. asaltan ninguna muralla directamente, ni entran en la bahía el primer día, ¿no? Que eso, cuando se cuenta y se cuenta dónde ocurre, casi que no se entiende cómo tardan 2 días en ver la flota y en entrar hasta la puntilla, ¿no? Ahora parece inconcebible, pero así era el ritmo de la guerra entonces. No, 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 y es que tenía que ser así porque tú no te ibas a tirar a lo loco allí. O Claro. sea, tú tienes que hacer un trabajo de inteligencia Mm. para poder ocupar. Tengo aquí otro comentario. Ok, de Mayor Velázquez Taboada Dross. Dice, wow, Dutch West India Company, historia de nuestro legado fascinante. Gracias.
Mm. Continuamos, déjame ver qué otra pregunta. Ah, lo del sistema defensivo del Caribe. Aquí en el Sí, programa lo hemos hablado, pero yo creo que tú presentaste una imagen muy interesante. Si la pudieras ir a sí. donde ella otra vez. Porque lo que estabas explicando se demuestra con mucha claridad ahí de cómo este sistema, aunque claro, cada fortaleza defendía una plaza, pero existía como una conexión entre ellas Ujú. donde se podían ayudar mutuamente, ¿no? Sí, vamos, eso no es una idea original mía para nada, lo aprendí tanto de Zapatero como de Milagros Flores Román, que siempre lo Sí, defiende en sus exposiciones. Y es así, y viene heredada de, por ejemplo, de la racia en lo que se llamó la Reconquista de España y tal, donde los castillos allí también estaban pensados para eso, ¿no? De adelantarse con un castillo, pero recibir la ayuda de los que estaban más cercanos, aguantar o construir un castillo pensando en cuántos días tenían que aguantar si era asediado para mover tropas de fortalezas amigas, ¿no? Lo que sí, ocurre aquí es que, claro, aquí la dificultad por una parte, es el mar y por otra parte, digamos, la ventaja es el mar también, porque el mar te concibe pues que el, el enemigo, en este caso holandés, como ocurría por ejemplo en Breda y tal, pues no se puede, o desde los asedios romanos, no se puede circunvalar, es decir, crear circunvalaciones alrededor de la ciudad asediada que hace más difícil sí. que se pueda salvar desde fuera. Y entonces el mar permite eso, permite una comunicación entre ciudades que ahora vemos muy dispersas, pero según podemos leer en las cartas antiguas, ellos tenían una concepción del Caribe mucho más hermanado o unido, ¿no? por el mar. Sí, te pregunto, no, mantén esta imagen porque tengo varias Sí. preguntas aquí. Te pregunto, ¿cuánto, no en una situación de emergencia que es más rápido, pero cuánto, si sabes, cuánto era la duración de la trayectoria de La Habana a la ciudad de Puerto Rico? Pues me has pillado, ¿eh? Ahora mismo no lo sé. Es que dependía de muchos factores, de, bueno, tipo de embarcación, viento favorable, corrientes y tal. Pero no me atrevería a decirlo ahora, pues nosotros en el museo compartimos efemérides en las redes sociales del Museo del Mar y tal, compartimos efemérides navales y tal, y ahí sí describimos los días. Y hay Está bien, bastantes fechas, sí, sí. está Pero a bien. veces era muy difícil porque si te fijas, la comunicación normalmente era de este a oeste, los vientos predominantes, los alisios, pues empujan desde el Atlántico hacia el interior del Golfo Mexicano. Sin Sí, embargo, hacer el contraviaje desde Cuba hacia Puerto Rico había casi que salir a veces por las Bahamas y bajar, ¿sabes? Buscar el contraalisio y bajar sí. hacia San Juan. Pero sin embargo, bueno, se podía y se daba y además muchas veces el camino del situado desde Veracruz era ese, ¿no? Era las principales ciudades cubanas, después Santo Domingo y después Puerto Rico y después ya Trinidad. O sea que Sí. poder hacerse se hacía. Sí, sí. De hecho, ahí y quería que mantuvieses ese diagrama, ese mapa, porque Ujú. se demuestra claramente lo de la ruta de India, viniendo desde la península ibérica. Claro, no la tienes dibujada, ¿verdad? Pero como están las fortalezas, que Claro, son no, ahora me parte. estoy fijando que no está. Espérate, no está dibujada, no está dibujada. No, pero que están las fortalezas y eso Ujú, era parte de la protección de esa flota de India, que terminaba en La Habana y desde La Habana regresaba. Y de hecho, es parte de lo que yo trabajo en mis investigaciones, como, claro, lo que yo trabajo es hechicería y brujería de manera ujú, histórica. Y aprovecho el 30 de octubre, el próximo jueves, voy a estar hablando sobre Ana de Mena, bruja, hechicera, bruja puertorriqueña procesada por la Inquisición, quien llegó a La Habana y como La Habana era un puerto de mucho movimiento por esta cuestión de la ruta de India, pues era un lugar idóneo para el establecimiento de muchos negocios, entre ellos ujú, los negocios dirigidos a conocer el futuro, a la magia, a las artes mágicas y todo eso. Y de La Habana vienen muchos procesados por estas prácticas. ujú. Vamos a continuar acá, ya te hablamos sobre lo de las canoas.
la queja, me hicieron un comentario, la queja de los 30 años y la queja de los 80 años, que fue la queja de independencia de los holandeses contra la soberanía española, ¿no? Sí, así es, así es. Hay un impasse de una tregua, que es por eso que se puede dividir esa guerra de los 30 años y tal, pero vamos, es prácticamente lo mismo, el mismo periodo, claro. Sí, sí. Y otro punto que este también es mío, que creo que lo mencioné ahorita, la importancia de la artillería en ese campo de batalla del siglo XVII. Y Claro, siempre hay una, dentro de esta guerra, podríamos decir, apoleorcética, ¿no? De la ciencia de defender una ciudad, pues siempre hay dos oponentes, una es la artillería y otra es la fortificación. Y hay una carrera constante de si evoluciona la técnica artillera, debe evolucionar la técnica de la fortificación. Por eso, por ejemplo, en Puerto Rico tenemos la suerte de ver, por ejemplo, la muralla exterior de Casablanca como una muralla recta, ¿no? De 90 grados de muralla que no era apta para ya la artillería más avanzada del siglo XVI. Por eso se refuerza y se va avanzando hacia una muralla ya, pues, digamos, en diagonal, que puede, con ciertos ángulos, que puede, también con otra forma de construcción, que puede aguantar el embiste de la nueva artillería, ¿no? súper, súper. Manuel, ya vamos cerrando. Me gustaría si tienes alguna actividad o si hay alguna otra actividad sobre esta conmemoración de los 400 años del ataque holandés que compartir con Pues nosotros. sí, agradezco este momento. Bueno, en principio hemos tenido, gracias a los recreadores de Historia de Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico, en su recinto, el Departamento de Humanidades del recinto de Bayamón, eh, hemos tenido oportunidad de hacer en la Casa de España en diferentes conferencias, incluso en Madrid, en el que pues, desde el Museo del Mar hemos podido narrar este capítulo de alguna de mil formas diferentes, pero pues ya estamos concluyendo este periodo de recuerdo de este 400 aniversario. Damos las gracias a todos los que han podido acudir. Esperamos tener salud para celebrar el 500 aniversario, pero eh, la verdad es que ha sido una ocasión muy bonita de poder reunir a mucha gente que sabía mucho de este tema, muchos profesores que han venido de todo el mundo. Y hemos disfrutado de jornadas muy buenas. Aquellos que tengan más curiosidad, pues se pueden acercar a las páginas de las redes sociales del Museo del Mar y allí podrá ver pues futuras actividades, visitarnos. Estamos abiertos en el Museo del Mar todos los días de 10 a 5, o sea que a vuestra disposición también pues para compartir allí mucha más historia. Súper, súper, gracias, Ujú. Manuel. Creo que hablamos, ¿verdad? Para luego a ver si hacemos un programa sobre el museo. Sí, Eh, correcto. Sí, sí. Vamos a ver si lo podemos hacer para diciembre. Ujú, Me gustaría diciembre, ¿verdad? No sabemos si estoy aquí para el próximo semestre, espero que sí, pero me ujú, gustaría dedicarle un programa al museo porque es un espacio bien interesante. También lo recomiendo, visítelo, apóyelo, es parte de nuestro acervo cultural histórico que hay aquí en el Viejo San Juan y tiene mucha información de mucho interés y que llama mucho la atención. Nada, quiero agradecer a todas las personas que nos han comentado, a las 513 que se han conectado en los 20 y pico de canales que transmitimos. Esto va a estar aquí en Facebook mínimo un mes. Espero en los próximos días estar subiéndolo a YouTube para efectos educativos o que usted lo vuelva a revisar y lo tenga allí disponible. ujú. Nada, Manuel, si quieres decir algo para finalizar. Agradecer de nuevo tu misión y este espacio por poder compartir este capítulo de la historia. Así que muchísimas gracias, Pablo, y a vuestra disposición. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Y nada, nos estaremos viendo por allí. Esté pendiente a la programación que viene desde Coloqueo de el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Buenas noches.
Buenas noches.